Y yo le digo algo, iglesia, si Dios es un Dios que mocha cabezas, nosotros somos hombres y mujeres que en su nombre también podemos mochar cabezas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. A imagen y semejanza los creó. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, dígale al que está al lado, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Cómo nos creó? A imagen y semejanza de Él. En pocas palabras le voy a resumir esos dos versículos. Dios nos creó, nos hizo para ser parecidos a Él. Si usted mira a mis hijos, el uno es blanco y el otro es trigueñito, pero ambos tienen cosas mías. Si no en lo físico el uno, sí en mucho del comportamiento. El otro de pronto me parece más en lo físico. Pero siempre nosotros vamos a parecernos a nuestros padres. Y cuando Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, se lo resumo, está diciendo fuimos hechos para parecernos a Él. Y tenemos muchos atributos, características y cualidades de Dios que conocemos. Su esencia es el amor. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en qué, que es el Padre de las luces, ¿sí? Conocemos el Dios Jireh, que es el proveedor, el Dios Rafa, que es el sanador. Conocemos el Dios Sabaoth, que pelea por nosotros, el Dios Shalom, que es el Dios de paz. ¿Sí o no? Entendemos eso. Pero Dios tiene un atributo también, que no es tan elegante, tan pomposo, pero Dios es un Dios mochacabezas. Y ahí se acabaron los amén. Usted se asusta porque, ay, me pillaron. No, no, tranquilo. Dios es un Dios que mochacabezas. Acompáñenme al libro de Samuel, de Primera de Samuel, desde el capítulo 4. En el capítulo 4, 5 y 6 vamos a ver un suceso. En el capítulo 4 los filisteos capturan el arca, ¿sí? El ejército de Israel pierde. Dios mío bendito, ¿por qué nos has abandonado? Creo que les mataron como 300 o 400 mil, como 3,000 o 4,000, no recuerdo cuántos mataron allí, ¿ya? Y ellos dicen, no, fue porque nos llevamos el arca. Ahí le voy a dar porque es muy largo, son 2 capítulos, 3, pero vamos a ver unos versículos exactos ahí. Dice, no, Dios, ¿por qué nos has entregado a este oprobio? Nos mataron. Entonces por allá alguien dijo, ah, no, caramba, fue porque no teníamos el arca. Llevemos el arca a la batalla y vamos a ganar. Y adivinen qué pasó. Perdieron otra vez. Y no les mataron esa cantidad, les mataron muchísimo más. Y adivinen qué pasó. No solo perdieron esa batalla, sino que los filisteos se llevaron el arca. Uy, qué alegría que todavía queda gente que lee. Estaba como asustado. Se llevaron el arca. Y no solo llevan el arca, matan 2 de los hijos de Leví. Y acuérdese que Leví está sentado por allá
en la mecedora, yo creo que le viera costeño. Estaba sentado en la mecedora, ahí recibiendo la brisa, en chanclas, con el sombrero feteado. Le dicen: mataron tus hijos. Como era pesado, dice la Biblia, y ya tenía una cantidad de años, cae y se desnuca. Y la esposa de su hijo estaba en embarazo, y a causa de eso pierde el bebé. Ese bebé nace y le ponen Icabod, que significa, apunte esto, Icabod significa sin gloria. Sin gloria. Pero me llamó mucho la atención en ese versículo 4, el versículo 18, en ese capítulo 4. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Primero le dicen, si usted lee el versículo anterior, murieron tus hijos. Él dice: wow, qué falla. Pero cuando le dicen, se llevaron el arca, allí es donde él entra. Porque ¿qué representaba el arca? La misma presencia de Dios. Y yo creo que habemos ya y hemos perdido eso. Donde las cosas de Dios, donde la presencia de Dios, donde lo que tiene que ver con Dios nos tiene que doler. Nos tiene que doler más que se nos lleven la plata y no nos pague. Nos tiene que doler más que compremos una camisa y por ahí alguien le eche límpido. Nos tiene que doler más que vamos en el carro y alguien se nos atraviesa y nos lo raye. Cosas que nos duelen. Nos tiene que doler más que el Envigado le meta 3 a nuestro equipo, que el América le gane 4 al Nacional. Y la gente adolorida, eso, por esas cosas se rasgan las vestiduras. ¿No ha visto que se matan entre ellos? Y eso duele. De ver a los hinchas como pelean. Y somos dolientes de cosas que muchas veces ni nos edifican, o cosas que tal vez nos lastiman, y hasta es justo que nos molestemos. Y hasta ahí está bien. ¿Por qué no dolernos de ver las sillas vacías, de ver las células con 3 y 4, de ver que los grupos al margen de la ley están incorporando muchachos? ¿Por qué no dolernos de eso? Y este varón, con todas sus fallas, aunque le duele lo de sus hijos, dice que la causa de que él cayera aterrado y se desnucara fue que se habían llevado el arca. Ese es el dolor que tiene que sentir un papá y una mamá cuando se cierra la célula que había en su casa. Ese es el dolor que tiene que sentir un esposo y una esposa cuando el altar de oración se frena. Ese es el dolor que tiene que sentir un líder cuando un discípulo no vuelve. Oh, pero nos duelen otras cosas. Gran enseñanza nos deja este versículo. ¿Qué sucedió después? Los filisteos se llevan el arca. Pasamos al capítulo 5, versículo 1 y 2. Cuando los filisteos capturaron, el capítulo 5, versículo 1 y 2, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios. Ojo, préndase de la silla, dígale al que está al lado, no me vaya a distraer. Dígale, porque lo que viene es candela. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Quién era Dagón? Dagón era un dios, ¿sí? Primero había sido los cananeos. Cuando los filisteos invaden,
Los pueblos tenían el vicio de tomar personas, de tomar el botín, pero también tomaban las costumbres de los pueblos que invadían. Y eso es lo que no puede hacer la iglesia, ir tomando cosas del mundo. Ahorita estamos como en un estudio de guerra espiritual a raíz de este tema. Ahora les voy a contar con las personas del distrito y con gente de otros distritos que nos han unido. Estamos hablando de las 3 batallas de guerra, los 3 lugares de guerra, que son la mente, la iglesia y los lugares celestiales. Y dentro de la iglesia vimos algo que se llama el fuego extraño, como Satanás inocula y cosas, pero también el espíritu de Babilonia. Babilonia significa el mundo, costumbres, significa ideologías, significa prácticas, y cómo Satanás trata de meter eso a la iglesia. Y esos filisteos lo que hacían era tomar esos dioses. ¿Quién era el dios Dagón? En hebreo significa grano, también significa pez. Ahí los historiadores no pueden tener, digamos, allí una exactitud de eso, pero los filisteos, para ellos era un dios principal. No era un dios de bajo rango, era un dios principal. Era el dios de la abundancia, de las cosechas. También su significado es gran pez, porque ellos en algún tiempo fueron muy duros marítimamente. Para ellos era una deidad, un dios principal. Tenía cuerpo, el tronco era de humano, cara de humano, brazos de humano, y el restante era como un pez. Y este Dios, mire lo atrevido de los filisteos, es que no solo toman el arca. ¿Sabe a dónde la meten? A un templo pagano, a un templo de un Dios que ellos lo tenían como uno de los principales, como era uno de los que les daba todo. ¿Y sabe qué pasa con ese Dios al otro día? Cuando ellos entran, está inclinado a la presencia de Dios. ¿Cuántos saben aquí que demonio, espíritu, tenga el rango que tenga, se tiene que inclinar ante la presencia de Dios? Eso no somos nosotros. Eso usted no tenga miedo. Ahorita vamos a hablar de eso. Sea el demonio que sea, no puede resistir. Era Dagón, un dios principal. ¿Y cómo está? Postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Dicen, no, algo pasó. De pronto el viento de la Rosa de Guadalupe lo tumbó. No, de pronto no lo pusimos bien, una piedrita allí falló. Y ellos lo ponen. Y miren lo que pasó. Y volviendo a levantarse de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Ya había pasado el día anterior eso, sí o no? Nada nuevo. Pero mire esto. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y le tengo noticias. Dios es un Dios que mocha cabezas. ¿Y a quién le mochó la cabeza al Señor? A un Dios que representaba maldad, oscuridad, inmundicia, tormento, engaño, mentira, esclavitud. Y yo le digo algo, iglesia. Si Dios es un Dios que mocha cabezas, nosotros somos hombres y mujeres que en su nombre también podemos mochar cabezas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. A imagen y semejanza los creó. Entonces por ahí está mirando uno todo asustado. Ay, ¿será que Milton nos va a mandar a armar? No, es que mire, les voy a decir algo. Si usted lee luego, a causa de la presencia les empezaron a salir tumores, vinieron plagas, y pasaban eso los filisteos de ciudad en ciudad. Decían, no, que mate a los de la otra ciudad, aquí ya nos mató. Hasta que por allá alguien dice, devuelvan eso, pongamos ofrendas de oro, ratones en oro, pongamos cierto tipo de cosas y volvamos eso.
porque nos va a matar a todos. El mismo Dios, el mismo demonio, aceptando la grandeza de Dios. Los mismos servidores de Satanás, aceptando la grandeza y el poder de Dios. Personas que no tenían la revelación del Dios todopoderoso, del Dios omnipotente, aceptando lo que era Dios. Y eso en ellos está bien. Pero iglesia, en hijos de Dios, eso no está bien. En nuestra ADN está el mochar cabezas, está el quitar cabezas. Aunque usted se ve ahí débil, de 40 kilos, de 80 años, de 70, de 60, aunque usted sienta que de pronto eso como que no, Milton, ¿de qué me está hablando? Yo no me siento así. Si él supiera por lo que estoy pasando, yo lo tengo noticias. Somos imagen y semejanza de Dios. Y si Dios hizo que muchos dioses, que Satanás se postrara entre él, si hizo que la cabeza, sus manos de esa estatua inmunda volara, tú puedes hacer en el nombre de Jesús que ese tormento, ese problema que está en tu vida caiga, porque eres imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué me llevó a dar este tema? Porque no hay una iglesia mochando cabezas, hay una iglesia perdiendo la cabeza. No hay una iglesia que mocha cabezas, hay una iglesia que pierde la cabeza. Mire, ese Dagón fue el mismo templo que Sansón destruyó. ¿Sabe qué hacían los profetas del dios Dagón? Mandaban a traer a Salomón para burlarse de él en fiestas. Ellos, en medio de esas fiestas, de esas cosas que hacían, venían los profetas y traían un oráculo, y en ese oráculo empezaban a profetizar. Y para que ese oráculo se diera, supuestamente, ellos traían que tener personas y como ofrecerlo, burlarse de ellos. Eso hacían los servidores de Dagón. Y usted lo va a buscar por allá en el libro de Jueces y va a encontrar que Sansón lo llevan al templo de Dagón. Este dios era muy importante, era un demonio de rango. Pero la iglesia no ha entendido esto. La iglesia no ha entendido que la iglesia tiene que ser una iglesia guerrera, valiente. Porque si no va a pasar lo que está pasando ahora. No vamos a mochar cabezas, vamos a perder la cabeza. ¿Y cómo podemos perder la cabeza? Pues miremos Primera de Crónicas 10:10. Desde el 9 leámoslo, desde el 8. Sucedió al siguiente día que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra delante de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Estaban felices y pusieron sus armas en el templo de sus dioses. Escuche esto. Y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl. ¿Por qué perdió la cabeza? Ahí está, versículo 13. ¿Por qué? Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. No hay una iglesia muchas cabezas, hay una iglesia perdiendo la cabeza. Primero por rebeldía. Hijos que están aquí, si no quieres perder la cabeza, obedece a tus papás. Como la canción del Patito Juan, obedece a tu papá.
Ah, se lo saben, ¿no? Eso sí están listos, ¿no? Eso no, en cada cumpleaños cristiano de niños eso suena. Lo ponen 2-3 horas. Llega a la casa. Rebeldía. Dice, por esta causa perdió la cabeza Saúl, la rebeldía. Líder que estás aquí, ojo. Cuando la iglesia no camina con Dios, se vuelve guerrera, valiente, no mocha cabezas, pierde la cabeza. Y una causa de perder la cabeza es la rebeldía. Segundo, el prevaricato. Dice que prevaricó. ¿Qué es prevaricar? No hacer las responsabilidades, no hacer lo que te han delegado de manera consciente. Yo soy así y así me quedo. ¿Y quién me va a cambiar? Pues ya dije y punto. ¿Y mi pastor acaso manda mi vida? Perdió la cabeza por esa actitud. Tercero, porque prevalicó contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Iglesia, se pierde la cabeza cuando la ausencia de palabra no está en las familias, cuando la palabra no está en casa, cuando la palabra no está en los colegios, cuando la palabra no está en tu vida. Terminamos perdiendo la cabeza. Y saben que eso es lo que quiere la sociedad, eso es lo que quiere Satanás. Que en los colegios no haya palabra, por eso quieren sacar la palabra de las aulas, porque él sabe que sin palabra la iglesia no mocha cabezas, termina perdiendo la cabeza. ¿Cómo es posible que nos pongamos a mirar? Mire, yo veo fútbol, ustedes saben, me gusta. Yo a veces me cuestiono y yo digo, yo no puedo pasar 2 horas frente a la televisión y no pasar por lo menos media hora escudriñando la palabra. Y después se está perdiendo la cabeza y decimos, ¿por qué? Pues ahí está, mire, Primera de Crónicas 10:13. ¿Qué más hizo? Porque no consultó a Jehová, sino que consultó una divina. Cuando somos independientes de Dios, cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, perdemos la cabeza. Estos días nos llevamos del emocionalismo, de que hay que darle una oportunidad a la gente, el progresito, y no oramos para tomar una decisión con mi esposa. Y le dimos la plata a una persona para que nos hiciera un arreglo. ¿Qué pasó? Sonó la cancioncita. Hasta en sol de hoy no lo he vuelto a ver. Yo no sé mañana. Y ya estábamos buscando culpables, que fue usted, que no hubo una sola culpa. Aún eso debimos ponerlo delante de Dios en oración. Porque cuando no oramos, cuando no consultamos a Dios, terminamos como Saúl. ¿Cómo? ¿Quién más perdió la cabeza? Seba. Segunda de Samuel 20:1-2. Y leímos en Génesis que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Será que Dios pierde la cabeza? Dios mocha cabezas, no pierde la cabeza. Diga al que está al lado, no pierdas la cabeza, porque eres un mochador de cabezas. Sublevación de Seba, capítulo 20, versículo 1 y 2. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso. ¿Cómo era este hombre? Era más malo que la defensa de la América, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Dejémoslo allí. Este varón pierde la cabeza más adelante y ustedes van a ver cómo. Y tal vez usted no esté perdiendo la cabeza. Todavía Satanás no te ha decapitado. No estoy hablándolo literalmente, pero le puede cortar la cabeza a un sueño que tienes,
le puede cortar la cabeza al propósito y a la asignación que Dios tiene para tu vida. Te puede cortar la cabeza a tu matrimonio, degollar esa unión, ese pacto que hiciste entre esposa y Dios, y decapitar un matrimonio, poner divorcio, fornicación o adulterio. Tal vez eso no ha pasado y gloria a Dios que no pase. O tal vez estás viviendo ese proceso y estás a punto de perder la cabeza. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entender que la iglesia no puede ser espectadora. Es tremendo porque hay una iglesia pasiva, espectadora, que solo ve, no participa, y yo lo llamo el síndrome del Coliseo. Por allá en el Imperio Romano, en la Roma imperial, en el año 72 después de Cristo, construyeron un coliseo. Y en ese coliseo la gente se divertía, tiraban gladiadores a pelear con leones, con tigres. Y Juvenal dijo algo, creo que él era un poeta: pan y circo para el pueblo, panem et circenses. ¿Por qué? ¿Para qué hacían esto? La iglesia hoy en día tiene ese síndrome. La gente en el Coliseo, ¿sabe qué hacían los gobernantes que vivían en cosas opulentas, en cosas grandes, llenos de dinero, con muchas propiedades? ¿Sabe qué hacían para que el pueblo no se rebelara? Para que el pueblo se olvidara de su miseria, les daban un poquito de pan. Les decían: nosotros somos provisión para ustedes, nosotros les damos esto. Es muy parecido a lo que hacen ciertos sistemas hoy en día, donde el gobierno se muestra como solución, donde ellos son los aportantes, donde ellos son la solución a todos los problemas. Pero mentiras, que los entretienen. Los llevaban al Coliseo a ver esas grandes batallas, a ver cómo peleaban, para que al pueblo se le olvidara el estado en que vivía. Y en medio del Coliseo repartían pan, tiraban pan. Si ustedes vieron la película de ese muchacho que parece a mí, el gladiador, allí ustedes van a ver cómo echaban pan. En serio, Elisa, les tiraban pan y la gente era feliz, se les olvidaba y aplaudían la muerte. Panem circenses, dijo Juvenal, pan y circo. ¿Y sabe qué hacía la gente? La que era oprimida, la que vivía pobre, la que tenía problemas, se sentaba y miraba. No hacía nada. Estaban conformes con el pan que les daban. Estaban conformes con el espectáculo. Iglesia, yo sé que muchos aquí tal vez no les va a gustar esto, pero el cristianismo no consiste en venir y mirar un domingo en la silla. El cristianismo no consiste en venir cada día al culto, cada 15 días. El cristianismo no consiste en ir y asistir a una célula y ya. Eso es pan y circo, señores. El mundo necesita una iglesia que se levante. No necesita personas que vengan cada 15 días a mirar qué van a recibir. Una vez una persona en una célula me dijo: yo voy a la iglesia y yo me pregunto qué recibo. Y yo le dije: no vuelva. Ahí están de testigo mis discípulos, y no vuelva. Si usted va a la iglesia a recibir y no a dar, el problema principal es usted. Porque alguien puede necesitar un saludo tuyo, alguien puede necesitar un abrazo tuyo, alguien puede necesitar una palabra de Dios en su vida de parte tuya. Con un solo abrazo, con levantar una persona, con animarla, tú puedes cambiar la vida de alguien en el nombre de Jesús. Pero estamos como en el Coliseo, pan y circo. Muy bacana la danza, muy bacana la adoración, levantamos manos. Eso hacía la gente en el Coliseo, aplaudía, se divertía. Yo aquí les estoy dando pan de vida, es palabra. Una iglesia pasiva, señores.
Mientras los colectivos organizan marcha y tienen medio su orgullo, nosotros estamos allí. Las sillas vacías, la familia perdiéndose, el hijo marihuano, la otra lesbiana, el otro drogadicto, infidelidad, adulterio. Y nunca un ayuno, nunca una vigilia, nunca un tiempo de oración. Ay, Milton, ore por mi familia. No voy a orar. ¿Por qué? Pues para eso les pagamos. ¿Qué? El día que yo lo vea a usted o la vea a usted en un ayuno, en una vigilia, en tiempos de oración, ese día voy a decir: somos colegas de guerra, cuenta aquí en mi oración. Pero eso no funciona así. El pueblo de Israel, Dios quería hablar con ellos y le dijo: Moisés, llámalo. ¿Y sabe qué dijeron? No, nosotros no vamos allá. Vaya a ver qué le dice Dios a usted. No, Dios escucha al pastor, a la profeta, Dios escucha al evangelista, pero Dios también escucha a la mamá, al papá, al hermano, a la abuela, al abuelo, que se tira de rodillas en su cuarto y le dice: Señor, hay un gigante, necesito mocharle la cabeza, ayúdame. O nos volvemos una iglesia espectadora. Usted no está para ser espectador, usted está para ser protagonista. Dios no nos llamó a nosotros a ser espectadores, porque la Biblia dice que Dios es un Dios creador. La Biblia dice que Dios es un Dios guerrero. La Biblia dice que Dios es un Dios que hace, y si Él lo hace, nosotros debemos hacerlo, porque somos imagen y semejanza suya. Basta ya, iglesia, de pan y circo. Basta ya. Es tiempo de dejar esa mentalidad, porque vamos a terminar perdiendo la cabeza. Pan y circo. Bueno, no sé si lo dije bien. Pan y circo. Ese es el síndrome del Coliseo. ¿Qué más hace Satanás y pone cosas? Trae temor. Yo sé que aquí hay gente que se quiere levantar a guerrear y mocharle cabeza a ese cáncer, a esa adicción de su hijo, de su hija, a ese problema que estás pasando. Una de las cosas en las que se especializa Satanás para que la iglesia siga en el estado paralizante, en el estado del Coliseo, es traer temor. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 9? Hoy se le están cayendo los pantalones al diablo, porque de aquí Dios va a levantar guerreros y guerreras que Satanás tenía dormidos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ojo, que el miedo, el temor, hay un temor que tenemos que tener. Todos tenemos miedo. ¿O por qué no me tiré yo del tobogán otra vez? Yo le dije: no me llamen, yo los llamo, tiren ustedes, muchas gracias. Hay un temor, hay un miedo que tenemos que tener de prevención, que es normal. Pero ese temor que inocula Satanás, eso es para tenerte allí. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Dígale: de poder, de amor y de dominio propio. Yo sé que te diagnostiquen cáncer, da miedo. Es que yo sé que estos días mi hijo se demoró como 2 horas del colegio y yo sentí una sensación muy fea. Me puse a orar en la moto, no lo encontrábamos. No había avisado dónde estaba y sentí miedo. Es normal. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor. El espíritu de temor, eso es un espíritu que Satanás pone allí para que no te levantes como guerrero, como guerrera. Es que entiéndame, somos imagen y semejanza de Dios. Un Dios que pone a los demonios más bravos a inclinarse a Él. Un Dios que le mocha la cabeza y los brazos a los demonios. Pero Satanás te miente, te pone temor.
A Satanás no le conviene. Habían 400 hombres con temor, llevados allá en esa cueva. El uno le debía el gota a gota, al otro lo estaba persiguiendo la DIAN, al otro lo había dejado la mujer, el otro estaba enfermo, parecía un paquete de galletas ducales, estaba crocante en todos sus lados, le dolían los huesos, amargados, tristes. Y llegó David, perseguido, traicionado. La palabra Adulán significa refugio, significa lugar de escondite, cueva. Y allá llegó. Y todos estaban llevados. No se salvaba ni uno. Yo creo que sonaba un grillo. ¡Ay! Nos van a matar, llegaron por nosotros. Muy parecido, a las personas les duele el... Ay, tengo un dolor aquí en el hueso. Ay, de eso murió mi abuela. No, por favor. ¿Ustedes no conocen gente así? Yo con esos temores. Ve, hay que ir a evangelizar a tal lado. Uy, no, qué miedo, eso para muy peligroso. Ahí se vuelven espirituales, ¿no? Dios no me ha mandado por allá, Milton, todavía. Mire, ¿y sabe quiénes fueron esos 400 hombres? Fueron los valientes de David. Los mismos que en medio de la guerra fueron por el cuerpo de Saúl y lo enterraron. Los mismos que mocharon las cabezas de gigantes. Los mismos que de la mano de Dios hicieron proezas. Que pasaron de un estado inmundo, triste, melancólico, amargado. Si hubiera aseguradora en ese tiempo, les hubiera dicho a esos 400, pérdida total. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando la revelación de Dios viene a tu vida, cuando empiezas a caminar con Dios, el temor se va. Y la mujer débil, menospreciada, desechada, se levanta. Y el hombre desechado, despreciado, traicionado se levanta. Y se levanta a guerrear. Y se levanta a mochar cabezas. Y se levanta en oración a cambiar el destino de una nación, a cambiar el destino de una familia, a cambiar el destino de un distrito, a cambiar el destino de una zona. Esos hombres se movieron mochacabezas porque ellos, si bien eran soldados de David, le servían a Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos hombres y mujeres hay aquí que le sirven a Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres hay aquí que se quieren levantar a mochar cabezas? Eso no va a ser en emociones, ni a moco, ni a lágrima, ni sentados en un sofá viendo la transmisión, pudiendo venir a la iglesia. Eso va a pasar tomando las armas que Dios nos ha dado: ayuno, oración, palabra, clamor, intercesión. La situación va a cambiar cuando pasemos de perder la cabeza a mochar cabezas. Hombres que mocharon cabezas: David, 1 Samuel 17:46. Allí se describe cuando él le está diciendo a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿De qué? ¿De qué? Ahora entiende por qué usted y yo somos mochacabezas. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Los cobardes, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Eso dice la Biblia. ¿Hace cuánto no entras en guerra espiritual en tu casa? Y guerra espiritual no es gritar, no es zapatear. Ahora con los que estamos estudiando eso,
es adorar, es postrarse, es tener la espada afilada, la palabra de Dios. Un guerrero necesita la espada, que es la palabra de Dios. Yo le voy a decir algo que ningún pastor le va a decir. ¿Usted cree que yo voy a pelear su batalla con la misma fuerza que usted la va a pelear? Yo tengo que pelear por Chepe, por Samuel. Tengo que pelear por mi esposa, por mi mamá, mi papá, por mis sobrinos. Yo tengo luchas. Ese cuento yo le entrego mi lucha a Dios. No, nosotros tenemos luchas que tenemos nosotros mismos que afrontar. Ya Dios ganó y nosotros luchamos desde la victoria que Dios nos dio en la cruz del Calvario. Pero hay que luchar. Hay que dejar de vivir de unciones prestadas. Hay que dejar de vivir de experiencias ajenas. Guerreros y guerreras de Dios, la iglesia se tiene que levantar en oración, en ayuno, en clamor, en guerra. Porque aunque el enemigo venga por un camino, Jehová levantará banderas y hará que él se devuelva por 7 caminos. ¿Cuántos lo creen? Mujeres, prepárense que esto es lindo. Esto me lo regaló Dios y yo dije: Dios mío bendito, gracias. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 14. Ojo con esto, mujeres. Acuérdense que cuando la Biblia habla de hombres, no habla de géneros. Y ahorita que, ay no, es que la Biblia es machista. No, habla de hombre y mujeres. Pues les quiero dar aquí una cosa linda que me regaló el Señor. Segunda de Samuel 20, versículo 1. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, ya lo leímos, hombre de Benjamín, el cual tocó trompeta. Ya sabemos lo que hizo. Hizo que el pueblo no siguiera a David, sino que lo siguiera a él. Y lo empezaron a perseguir, porque los valientes de David fueron llorones un tiempo, fueron llorones por un tiempo, pero después se volvieron guerreros. Lo empezaron a perseguir y como dicen por ahí los discípulos míos del distrito, le iban a bolear, le iban a dar. Versículo 14. Y él pasó por todas las tribus de Israel, lo estaban persiguiendo hasta Abel Bet Maaca, y se juntaron y lo siguieron también, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Se metió en esa ciudad, y los valientes de David y todo el pueblo que lo venía persiguiendo iban por él. Empezaron a tumbar las murallas. Dijeron: como es que aquí está escondido, le iban a dar la famosa paloterapia. Versículo 16. Agárrese duro, mujer que está aquí. Entonces una mujer, ¿cómo? Dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. ¿Quién era Joab? Un oficial de David. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas, sabia y pacífica, y fieles de Israel, y fiel, sabia, pacífica. Anote estas 3 cosas. Este tiene que ser su maquillaje de ahora en adelante, mujer que está aquí. Es bueno que ande bonita, que se planche el cabello, que le salga humo, que se lo rostice, que se haga lo que quiera. Pero el maquillaje permanente que usted debe tener: sabiduría, ser pacifista, paz y fidelidad. Se le pueden caer las pestañas, se le puede correr la ceja que se tatuó, no importa. Mientras usted tenga esas 3, usted va a ser una mochacabezas. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Mire los argumentos con que le dio. ¿Usted se imagina cómo estaba Joab?
Joab tenía que estar enojado, caliente. Esta mujer sabia le da argumento y le dice: no, esta ciudad también hace parte de las elegidas de Dios. ¿Usted va a dañar algo que Dios tiene como niña de sus ojos? Y vamos a ver qué le dijo Joab. ¿Por qué destruye la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. A su nombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente. Por eso la rebeldía es tan peligrosa. Miren que terminó este varón que se levantó contra David. Y miré de la ciudad, y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. ¿Con qué fue? Con sus atributos físicos, con su diseño de sonrisa, con su dinero, con su sabiduría. ¿Y ellos qué? ¿Y ellos qué? Cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Mujer, estás perdiendo la cabeza porque la sabiduría de Dios no está en tu vida, porque estás buscando la paz en cosas que te la pueden dar momentáneamente, porque no has sido fiel a Dios y tal vez estás siendo infiel en otros asuntos, no sé. Por eso se pierde la cabeza. Pero cuando una mujer es sabia, cuando una mujer, la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. La sabiduría es un arma de guerra. Cuando hay una mujer en comunión con Dios que es sabia, los demonios que quieran venir contra su familia se tienen que ir. ¿Sabe por qué? Porque hay mujeres sabias que se levantan a mochar la cabeza a demonios, a cosas que quieran venir contra sus hijos. Eso no es gritando, señoras. Eso no es la más bonita, eso no es la que más plata o más títulos tenga. Eso es la que se levante a guerrear, a clamar, a orar, a servirle al Señor. ¿Quieres ver cómo tu ciudad, esa pequeña ciudad que es tu familia, deja de ser azotada? ¿Quieres ver cómo cambia la situación de tu ciudad, de tu familia, de tu empresa, de tu ministerio? Vuélvete una mujer sabia de las manos de Dios. Y cuando eso venga, tú vas a desenfundar la sabiduría y vas a mochar la cabeza de aquel o de aquella persona o de aquella entidad espiritual o física que quiere traer esas cosas inmundas a tu casa. Dice la Biblia que ese varón perdió la cabeza y la arrojaron. ¿Y sabe por qué perdió la cabeza Seba? Porque se levantó una mujer sabia a argumentar. Se levantó una mujer que era pacífica, que era leal, y sobre todo una mujer que temía a Dios.